Se han dado a conocer datos sobre lo que ya se había rumorado el año pasado, y es que Estados Unidos atentó en contra de la infraestructura rusa de petróleo, los famosos gasoductos de Nord Stream 1 y 2, los cuales pues de manera sorpresiva detonaron. En un primer momento, hay que recordar, incluso culparon al gobierno de Rusia como si tuviera algún sentido de atacar la misma infraestructura de ellos para así justificar el que dejaran, el que cesaran el envío de crudo a Alemania. En medio de todo esto, pues un periodista gringo ha mencionado que el ataque fue perpetrado por buzos de los Estados Unidos. En medio de todo esto, el gobierno de Rusia ya exige una explicación puntual de parte de la administración liderada por Biden para saber pues qué y por qué se están metiendo en un conflicto militar armado, sobre todo el que los buzos que lo habrían realizado no son ucranianos, sino eran gringos, con lo cual estaría ya entrando el tercero en discordia en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania. De esto y más nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Excelente día y excelente día también para usted que nos mira y nos escucha. Y es que, como ya lo ha escuchado, las reacciones ante la revelación de las explosiones de los Nord Stream eran pues vaya de esperarse, ¿no? Y es que no es poca cosa explotar un suministro de gas tan importante como lo era ese. Y pues esta reacción es la de Rusia. Y más exactamente, la de la Cancillería, quien se expresó al respecto a las revelaciones sobre las explosiones de los gasoductos que ya hemos pues mencionado, ¿no? Y es que ahí les va. Ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia quien se ha pronunciado este jueves pasado al respecto a las conclusiones expuestas por el legendario reportero estadounidense Seymour Hersh en su reciente artículo titulado "Cómo Estados Unidos eliminó el gasoducto Nord Stream", publicado en su blog personal. Pero para quienes no sepan a qué nos referimos, le damos pues un contexto, ¿no? Nord Stream era pues un conjunto de dos gasoductos que conectaban directamente las ciudades rusas con Alemania, con una longitud de pues 1.224 kilómetros. Juntos tenían una capacidad de transportar 110.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Y bueno, cabe decir que toda la Unión Europea consume alrededor de 397.000 millones de metros cúbicos de gas. Lo que es lo mismo que decir que era uno de los principales suministros de gas de aquellas regiones. La empresa responsable del Nord Stream 2 había detectado, así fue como sucedieron las cosas, ¿no?, una abrupta bajada de la presión en el gasoducto. Horas después, la operadora del Nord Stream 1 también alertó de la pérdida de presión. En medio de la confusión, la autoridad energética danesa publicó entonces que la causa era probablemente una fuga cerca de sus aguas. Al día siguiente, la autoridad marítima sueca, señaló que había dos fugas en aguas danesas y suecas. Pronto pasaron a ser 3 y 2 días después se informó sobre una cuarta fuga en el mismo sector. Este suceso impactaba directamente a la economía de estos países y aunque los daños estaban siendo fuera de las aguas territoriales, estaban dentro de la zona económica de estos países. El gobierno alemán creía que la fuga detectada en los gasoductos era para dejar inutilizada para siempre esa estructura de conexión energética entre Rusia y Alemania. ¿Y qué cree? Pues creyó bien. Todo parece indicar que ha creído bien, ¿no? Porque ahora resulta que se ha revelado hace apenas unos días de las palabras del ya mencionado periodista Seymour Hersh, que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022, pero con ayuda del gobierno noruego. Pues si estos gasoductos explotaban, les traerían beneficios a ese país, refiriéndonos a Noruega. Pues bueno, después de esto, según la portavoz de Exteriores, María Zaharova, a la canciller rusa no le sorprende que Noruega
haya ayudado a los buzos de la Armada estadounidense a colocar los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022, tal y como afirma Hertz. Y en palabras más, palabras menos, ha dicho que han estudiado pues, cuidadosamente la publicación del periodista estadounidense sobre las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Y bueno, dijo la vocera que además de que no le sorprenden las conclusiones sobre la participación de Oslo, ¿no?, de Noruega en estos sabotajes, señalando pues que Noruega en su política exterior, incluidas las relaciones con Rusia, pues siguen las instrucciones de Estados Unidos y la Unión Europea. De igual forma, la portavoz señaló que es totalmente obvio que las autoridades noruegas no estén interesadas en encontrar a los verdaderos culpables de las detonaciones y al parecer están interesadas en lo contrario, ¿no? Lo que seguramente es posible y acordado con Estados Unidos, en ocultar datos, hechos y pruebas. De acuerdo con sus palabras, la información proporcionada por Hertz debería convertirse en objeto de una investigación internacional. La vocera recordó que Moscú, en reiteradas ocasiones, había ofrecido en particular a Dinamarca y Suecia ayudar a investigar las explosiones en los gasoductos, pero siempre se encontró con, pues, un rechazo. Pero aquí tenemos otra reacción. Un comentario más sobre las revelaciones de dichas detonaciones que vienen pues directamente de Estados Unidos. Pues tras la publicación del artículo, Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de la CIA, propuso recordar ejemplos de los operativos secretos que, Washington llevó a cabo y de inmediato negó. Sí, así como lo oye, ha negado Washington. Él se preguntó si podrían pensar en cualquier ejemplo de la historia de un operativo secreto del que la Casa Blanca, haciendo referencia pues a Estados Unidos, era responsable, pero lo negó finalmente. Aparte, ya saben, de aquel pequeño alboroto sobre vigilancia masiva. En ese contexto, publicó también una nota sobre la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos en Cuba, efectuada en 1961 con el propósito de derrocar el gobierno de Fidel Castro. En el texto difundido por Snowden, el entonces secretario de Estado del Estado de Estados Unidos, Doug Rush, aseveró que la invasión no se llevó a cabo desde el territorio estadounidense, aunque dijo, Estados Unidos simpatiza con los objetivos de, adivine quién, los participantes. Posteriormente se reveló la planificación y el financiamiento estadounidense, así como un complot de la CIA para acabar con la vida de Fidel Castro. En medio de esa acción, y además, en mayo de 2021, la CIA lanzó una moneda conmemorativa del aniversario de su intento fallido de liberar, entre comillas, a Cuba mediante la invasión. La moneda de plata conmemoraba una victoria anticipada, pero nunca realizada. Ahora bien, ya para ir finalizando, pues no está de más volver a repetir lo agraviante, ¿no? Lo más agraviante de este asunto. Y por supuesto, es el tema central, las impactantes revelaciones que Seymour Hersh hizo este miércoles en su artículo titulado Cómo Estados Unidos eliminó el oleoducto Nord Stream, publicado, como ya hemos dicho, en su blog personal. Hersh en ese artículo afirmó, como ya habíamos dicho, que fueron buzos de la Marina estadounidense quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022. Según una fuente familiarizada con el asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Vostok 22 de la OTAN. Ya 3 meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota, ¿no?, a distancia, para destruir a estos gasoductos. Y como era de esperar, la Casa Blanca, Washington, rechazó
toda acusación que pudiera relacionar a Estados Unidos con las explosiones, a pesar de que Joe Biden había dicho que veía a esos gasoductos como un medio que permitiría a Vladimir Putin usar el gas natural como arma para sus ambiciones políticas y territoriales. Adrienne Watson, una portavoz de la Casa Blanca, calificó tales suposiciones como una ficción completamente falsa, mientras que Tammy Storr, vocero de la Agencia Central de Inteligencia, comentó los hechos de manera similar, asegurando que esta afirmación es total y absolutamente falsa. Recuerda, pues, esto lo mencionó el periodista. Y bueno, pues las cosas parecen ser tan obvias, ¿no? Y a Estados Unidos seguirá negando la situación mientras que se siguen revelando más noticias. Nosotros seguiremos al tanto de más de estas revelaciones, ¿no? Y por supuesto también de más reacciones. Por lo pronto, si el video le ha gustado, dele like, suscríbase y comente qué opina al respecto. Yo soy Miguel Pérez y usted y yo nos estamos viendo, sí, nos estamos viendo. Hasta pronto.